Muy bien, en esta presentación vamos a meternos un poco al tema de análisis de velocidad, lo suficiente como para poder resolver algunos ejercicios que voy a enviar, más bien que, sí, para resolver algunos ejercicios que voy a enviar, y pues voy a tratar de hacer esta presentación lo más digerible posible. Y bueno, primero que nada vamos a empezar con la vectorización de un brazo en un plano en dos dimensiones. Nosotros tenemos este bracito se llama RPDA, significa que es la distancia R de P con respecto a, o sea, la distancia de P con respecto a, más bien, eso es lo que se refiere a esta notación. R pues es como una forma de notar un vector, así se indica en la literatura, cada quien puede utilizar la letra que quiera. Entonces, como podemos ver, R está remarcado como negritas, por lo tanto es un vector. Este vector está separado en el plano de X, está separado en el eje de X y en el eje de Y. Para denotarlo de forma polar, vamos a utilizar la notación de Euler, que vendría siendo la distancia P por E a la J teta. Aquí la distancia vendrá denotada por P y el ángulo de inclinación sería teta. Si nosotros utilizamos la identidad de Euler, déjame agarro aquí un puntero. Si nosotros sustituimos esta expresión por la identidad de Euler, simplemente nos quedaría que la distancia P se repartiría en el plano de X y en el plano de Y. Aquí está representado como un plano complejo. La parte real vendrá siendo correspondiente a X y la parte imaginaria vendría a corresponder a la parte de Y. Y bueno, si nosotros derivamos esta función, más bien esta de R de P con respecto a, no nos metamos tanto en las matemáticas, simplemente sabemos que nos va a quedar esta ecuación de aquí abajo. Este es el vector de velocidad. Como podemos ver, el vector de velocidad se va a proyectar sobre el brazo, dependiendo de la dirección. Si nosotros tenemos, en este caso, si tenemos una velocidad angular representada por omega en esta dirección, si nuestro brazo está girando en esta dirección, el vector de velocidad se representaría de esta misma manera, aquí como la podemos ver, siempre en el punto final o el punto final del vector en este caso. Los puntos importantes del vector pues vendrán siendo las juntas, porque son las que se hacen, a partir de ellas se hacen los análisis de movimiento. Y bueno, aquí simplemente esta ecuación lo que hace es darnos una comprobación matemática de que el vector de velocidad siempre va a estar a 90 grados del vector que representa el eslabón que estamos analizando. Y esto siempre se va a dar, ¿ok? Dependiendo de la dirección que tengamos de nuestra velocidad angular, esa es la dirección a la que vamos a representar el vector. ¿Está bien? Utilizando la convención de siempre, que vendrá siendo positivo en sentido contrario a las manecillas del reloj y negativo en sentido de las manecillas del reloj. Y bueno, en el caso de que tengamos un brazo, pero que este brazo esté sobre una superficie que se está deslizando sobre un eje, un plano, por así decirlo, como lo podemos ver aquí en el modelito, tenemos que hacer algunos cambios importantes en nuestra forma de analizar. Aquí podemos ver que seguimos representando nuestro vector de velocidad del punto P con respecto a, pero A en este caso se está moviendo. Si analizamos P con respecto a, la velocidad va a ser de la misma manera, se va a representar de la misma manera. Y si analizamos el movimiento de A, dependiendo de la dirección a la que vaya, pues como está sobre una línea, un plano, por así decirlo, pues esa dirección va a ser lineal, esa velocidad va a ser lineal. Ahora, si nosotros juntamos la velocidad de B, si nosotros juntamos la velocidad de P con respecto a y la velocidad de A, nos va a dar una especie de vector resultante que va a ser la velocidad de P, pero esta velocidad no está hecha con respecto al origen. La velocidad de Bp está hecha con respecto a nuestro plano principal de referencia.
Y con este caso podemos hacer una especie de análisis gráfico. Si nosotros sumamos, aquí ojo, si vemos aquí los vectores en el plano complejo, todas estas V son vectores, o sea, tienen su parte imaginaria y su parte real, o su parte en X o su parte en Y. Sabemos que si nosotros, por ejemplo, nuestro vector de P, el vector de velocidad de nuestro punto P con respecto al origen sería igual a la suma entre el vector de nuestro punto A más el vector de nuestro punto de P con respecto a, que es lo que ya comenté anteriormente. Con esta misma ecuación podemos despejarla y sacar la velocidad directamente desde el punto de P con respecto a. ¿Por qué si es esto? Porque nosotros, si tenemos la velocidad constante de BA, nosotros podemos, por ejemplo, primero podríamos hacer un análisis del brazo como si estuviera estático. Sacaríamos el vector de P con respecto a, y a este vector simplemente le vamos a sumar, después de haber extraído cuál es la velocidad lineal de nuestro vector de P con respecto a, obviamente en el plano complejo, podríamos nosotros extraer la velocidad del punto A, y si sumamos estas dos de forma vectorial, la parte imaginaria y la parte real, nos daría el vector resultante, Bp. Esto lo podemos hacer matemáticamente o lo podemos hacer de forma gráfica. Si nosotros tenemos las herramientas de que unas reglas, un transportador y todo eso, nosotros simplemente tendríamos que dibujar la velocidad de A, y luego donde termina la velocidad de A podríamos dibujar la segunda velocidad que, perdón, primero dibujaríamos, déjame lo corrijo rápido aquí nomás, por temas de practicidad. Pueden ser de las dos maneras, de las dos formas probablemente es que funcione, pero en este caso, como lo tengo aquí representado, para nosotros es fácil extraer. Si nosotros sabemos la velocidad angular de nuestro sistema, del puro brazo, podemos extraer la velocidad de P con respecto a. Y si sabemos la velocidad de A, podríamos hacer la suma gráfica de esta forma para extraer la velocidad de P con respecto al origen. Esto es tomando en cuenta que tendremos las herramientas necesarias. Aquí lo que nos indica este cuadro rojo es que dos puntos en el mismo cuerpo tendrán una diferencia de velocidad. Si yo tengo dos puntos en este cuerpo, por ejemplo aquí un puntito aquí y un punto aquí, bajo la misma velocidad angular, tendríamos velocidades diferentes. Esta velocidad lineal sería diferente a esta sería mayor. Luego tendremos otro planteamiento que dice que dos puntos en distintos cuerpos tendrán una velocidad relativa. Si tenemos dos cuerpos separados en el mismo plano, tendríamos una velocidad relativa del punto P con respecto al punto A. Y esa se extrae de la misma manera. Ahora, están separados. Aquí lo que tenemos es como una especie de brazo efectivo. En este instante, en este momento, como si tuviéramos el tiempo, nosotros podríamos calcular las velocidades generando una suma de vectores. Ahora, esta vectorización va cambiando constantemente mientras van avanzando los cuerpos. Por eso es que los análisis de velocidad son instantáneos. Es en este momento, en este instante, en el tiempo solamente. Aquí lo que venía era que esto es lo que se representa como una diferencia de velocidad, lo que estamos viendo aquí, porque esto cuenta como un mismo cuerpo, y estas ecuaciones son lo que llamaríamos una diferencia de velocidad. Y aquí lo que estamos observando es una velocidad relativa, porque es el cambio de posición de un cuerpo con respecto al otro. Y bueno, analizando primero aquí el caso tenemos un mecanismo de 4 barras. El eslabón seguidor tiene forma triangular. Sin embargo, los nodos A y B están conectados. C es un punto de referencia que vamos a tener para hacer un análisis más adelante. Pero como podemos ver, es un mecanismo sencillo de 4 barras, Grashof. Y bueno, lo primero que deberíamos de hacer aquí
es identificar la dirección de las velocidades. En este caso, por inspección, podemos determinar la velocidad del joint A, que es perpendicular al brazo y que va en dirección de la velocidad angular W2. Tenemos la velocidad de B, que es la velocidad real completa. O sea, es la velocidad que tomaría B con respecto al plano principal, que vendrá siendo al origen. ¿Por qué? Porque tenemos que punto B está amarrado al eslabón 4, el cual está afectado por una velocidad angular omega 4 y tomaría una dirección perpendicular al brazo número 4. Y tenemos la velocidad de B con respecto a A. Esto es como si nosotros tuviéramos anclado el punto A, como si tuviéramos fijo, por así decirlo, atado a tierra el eslabón, el joint A, y solamente analizáramos el brazo de A a B con una velocidad angular en el sentido opuesto a las manecillas del reloj, generando un vector de velocidad de B con respecto a A en esta dirección. Estos dos vectores generarían un marco, los cuales podemos ver aquí a la derecha. Este marco que se refiere a las direcciones de los vectores. Aquí tenemos representado la velocidad real B, la velocidad de B con respecto a y la velocidad de A. Como podemos ver, la suma de estos vectores son equivalentes. O sea, la suma del vector de B con respecto a y la suma del vector del movimiento de B es equivalente a A. Y viceversa. También la suma de A y la velocidad de B con respecto a nos tiene que dar B, y la suma de A y la suma de B nos tiene que dar como resultado el vector de B con respecto a A. Nosotros queremos calcular ahora la velocidad de C con respecto al plano de origen o el plano inicial. Nosotros podemos hacer una representación de vectorial como la tenemos aquí, simplemente calculando la velocidad de la de A, que ya la tenemos, y la velocidad de C con respecto a. Esta velocidad se puede extraer simplemente, aquí está en chiquito negro atrás de este eje, como podemos ver está proyectado porque es la dirección de velocidad perpendicular a la longitud del brazo desde el punto A hasta el punto C. Ahora esta velocidad de C con respecto a, ya tenemos la velocidad angular del eslabón 3. Esta la sacamos simplemente dividiendo la velocidad de B con respecto a sobre el radio de la distancia, o más bien no el radio, perdón, es que está mal dicho, radio, es la distancia entre A y B. Si nosotros dividimos B, la velocidad de B con respecto a sobre la distancia de A a B, nosotros vamos a obtener la velocidad angular omega 3. Y con esta, multiplicándola por la distancia de A a C, podemos obtener la velocidad de BCA. Todo esto haciendo los cálculos en el plano complejo, obviamente, para poder obtener el vector. Si nosotros hacemos, en este caso, R estaría representado de manera vectorial por la velocidad angular. Y esto nos daría exactamente la dirección a la cual se dirige la velocidad. Y bueno, y se resolvería de manera gráfica. Como quiera, esto lo vamos a hacer varios ejemplos más adelante. Y bueno, una forma más sencilla de hacer este análisis es utilizando los centros instantáneos de velocidad. Ok, ¿qué es un centro instantáneo? Es un punto común para dos cuerpos donde el punto tiene la misma velocidad con respecto a cada punto. Aquí no están representados los centros, pero ahorita vamos a ver lo que es el teorema de Kennedy. Este teorema dice que cualesquiera tres cuerpos ubicados en el plano de movimiento tendrá exactamente tres centros instantáneos de velocidad y estos estarán sobre una línea recta. El punto más importante del teorema de Kennedy es esta frase aquí: estos estarán sobre una línea recta. Ok, a continuación voy a mostrar qué son los centros instantáneos de velocidad. Vamos a hacer el método de Kennedy. Lo primero que vamos a hacer es dibujar un círculo.
En este círculo vamos a dibujar cada uno de los eslabones representado por un círculo. En este caso tenemos 4 eslabones, ponemos el círculo 1, el círculo 2, el círculo 3 y el círculo 4. Las juntas de este mecanismo de 4 brazos las vamos a escribir, las vamos a representar con líneas. En este caso las líneas son verdes para que se note. Las juntas vendrán representadas de esta manera, de 1 a 2, que vendrá siendo la unión entre el eslabón 1 y el eslabón 2. De 2 a 3 es la unión entre el eslabón 2 y el eslabón 3, que se llama I2-3. De 3 y 4, que es la junta I3 y 4. Y de 4 a 1, que vendrá siendo esta otra junta de acá. Ok, entonces ya nomás observando aquí el diagrama, tenemos que proyectamos los dos centros instantáneos que posee este sistema. Veamos que si analizamos el triángulo, aquí lo que estamos viendo, aparte de que ya tenemos los eslabones, tenemos las juntas presentadas como las uniones entre los eslabones. Vamos a analizar por el teorema de Kennedy. Por ejemplo, aquí tenemos un triángulo del lado derecho. Este triángulo, sus juntas tienen que formar exactamente, tienen que estar puestas sobre una línea recta. Aquí tenemos que la junta 1 y la junta 2, que vendrá siendo esta, tienen que estar sobre la misma línea de la junta 2 y la junta 3, que vendrá siendo esta. Y todas estas juntas deben de estar sobre la misma línea que la junta 3 y la junta 1, que es el centro instantáneo, que sería esto, así. Ok, quedó muy feo, pero bueno, es esa misma línea recta, entonces se cumple. Ahora, si analizamos un triángulo que se forma aquí a la izquierda del diagrama, el eslabón 1 y el eslabón 4 se juntan por la junta 1-4, que vendrá siendo esta. Y luego tenemos la junta 4-3, que vendrá siendo esta. Y la junta 3 y 1, que vendrá siendo nuestro mismo centro instantáneo de acá. Por lo tanto, aquí está la línea recta y se cumple el teorema. Como podemos ver, el centro 1-3 es como si proyectáramos una línea desde el eslabón 2 y el eslabón 4. Donde se juntan estas líneas es el centro 1-3. Es más fácil de determinar de esa forma, pero si queremos encontrar el número total de centros instantáneos en una pieza de más de 4 brazos, tendríamos que hacer este diagrama para no revolvernos tanto. En este caso, simplemente estaremos analizando sistemas de 4 brazos. Para nuestro segundo centro, ahora vamos a analizar el triángulo superior que se forma a partir de la unión del eslabón 4 y 2. Entre el eslabón 1 y 2 tenemos la junta 1 y 2, que vendrá siendo esta. Luego tenemos una junta entre 4 y 1, que vendrá siendo esta. Y si proyectamos la línea aquí, tenemos la junta 4 y 2, que está aquí representada, pero esta junta todavía no la vamos a detectar hasta que conectemos los otros eslabones, el otro eslabón, que vendrá siendo 4 y 3, que vendrá siendo esta junta, 3 y 2, que vendrá siendo esta junta, y la junta 4 y 2, que es donde se juntarían esta proyección de hasta acá. Y aquí determinamos dónde está nuestro centro 4-2. Con este análisis podemos determinar ya dónde están los centros instantáneos. Supongamos que nosotros tenemos aquí esta velocidad, la velocidad de 2, ¿no? Y si nosotros sabemos, técnicamente si nosotros sabemos velocidad angular 2 y la distancia del eslabón 2, podemos detectar cuál es la velocidad del punto 2. Si nosotros sabemos la distancia de D, podríamos saber cuál vendría siendo la velocidad angular de todo este brazo. Esta velocidad angular vendrá siendo la velocidad angular 3, como lo determina aquí. Por lo tanto, lo que estamos viendo es como si todo el eslabón 3 estuviera colgado de unas cuerdas o de unos brazos hacia el mismo punto. Por lo tanto, todo el eslabón 3 gira como si fuera un mismo sistema alrededor del centro instantáneo de velocidad 1-3. Esto aplica para el brazo D, para el brazo C, y si tuviéramos un bracito conectado aquí al punto C también. Digamos que este es
el brazo F. Aquí también podríamos detectar cuál vendría siendo, si nosotros tenemos la velocidad angular de todo este sistemita como un columpio, podríamos detectar la velocidad en en cualquier punto que queramos determinar de todo este eslabón, por así decirlo, ya que tenemos, como dije, la velocidad angular de todo este sistema. Es para eso que es práctico utilizar centros instantáneos de velocidad. Estas distancias pues se extraen matemáticamente o se extraen de manera gráfica. Ahora aquí vemos que tenemos otro centro. Sin embargo, este sistema está amarrado a un centro que está fijo. Como esto está fijo, no vale la pena calcularlo aquí porque este sistema no se va a comportar de esta manera. Esto no existe. O sea, esta velocidad no existe. ¿Por qué? Porque está amarrado de aquí. Aquí tampoco tiene ninguna velocidad. Entonces, por eso es que no analizamos el sistema. En este caso, en esta inversión, no vamos a analizarlo de esta parte, lo vamos a analizar a partir de acá. Si nosotros usamos este centro, podemos definir completamente nuestro sistema. Y bueno, aquí es donde vemos un poco más el tema del análisis de velocidad. Cuando yo pongo mi centro instantáneo aquí, lo que hace es proyectar las velocidades perpendiculares a cada una de las ataduras que es como si fuera, imaginémonos como si fuera un títere que estuviera pegado todo al mismo centro. De esta manera nosotros podemos proyectar las velocidades perpendiculares a estas ataduras. Entonces, si yo tengo la velocidad angular de aquí de 2, yo puedo calcular la velocidad de A. Y si yo tengo la medida de este brazo largo que está aquí, del centro 1, 3 a la junta A, yo puedo calcular la velocidad angular de este brazo. Por lo tanto, esta velocidad angular omega 3 aplicaría para todo el eslabón 3 y cada una de las ataduras que están aquí, porque esto funciona como un mecanismo independiente. Y si yo tengo este omega 3, yo puedo ya por default calcular todos los otros vectores que faltan, tanto para los otros brazos como para cualquier punto que esté aquí atado en el eslabón 3. Y se calcula de esta manera, simplemente se busca omega 3 por medio de la velocidad A, se divide entre la distancia desde el punto A hasta el punto I13, y luego con esto ya puedo calcular la velocidad de B, simplemente multiplicando omega 3 por la misma distancia, ya sea la misma distancia desde el punto, no es la misma distancia de antes, perdón, es la distancia desde el punto B hasta el punto I13. Y con esto puedo calcular también omega 4, utilizando la velocidad en B y dividiendo entre la distancia del brazo del eslabón 4. Y si quiero calcular simplemente un punto que esté en el eslabón 3, como el punto C, simplemente multiplico omega 3, la velocidad angular del eslabón 3, por la distancia desde el centro instantáneo hasta el punto C. Ahora, ¿cómo haríamos los centros instantáneos de una manivela corredera? Como probablemente no lo mencioné en clase, pero para representar el eslabón de un bloque de corredera, es como si tuviéramos un eslabón infinito, de manera que el radio es infinito y nos proyecta una circunferencia de radio infinito que vendría siendo un plano. Aquí podemos ver que si tenemos un eslabón, entre más largo se va haciendo, la circunferencia se va haciendo, o el arco se va haciendo cada vez más plano. Si lo hacemos infinito, se terminaría siendo como una línea recta, como se puede ver aquí, completamente perpendicular al radio. Y esto es lo que le llamamos el eslabón efectivo 4 en este tipo de mecanismo. Esta es la notación para indicar que el centro que la junta 1 a 4 de la conexión del eslabón 1 con el eslabón 4 está en el infinito. Aquí vemos proyectados los centros instantáneos de velocidad para los mecanismos de manivela corredera.
En este caso tenemos la conexión de 1 a 3 para detectar la posición del centro instantáneo de velocidad 1, 3. Y esto lo sacamos proyectando una línea desde la conexión 1, 2, que vendrá siendo esta, y luego la 2 y 3, que vendrá siendo esta. Proyectamos la línea, aquí está la línea punteada, y vendría siendo esta última proyección a la conexión a la junta 1, 3, que vendrá siendo esta de acá. Si vemos el triángulo izquierdo, tenemos que proyectar una línea entre la unión 1, 4, que es la que está en el infinito, luego entre la 4 y 3, hacia la 4 y 3, que vendrá siendo aquí, y por último hacia la unión 1, 3, que vendrá siendo aquí, que son estas líneas proyectadas, y se cumple la ley de Kennedy, que los centros, que las juntas presentadas en este momento están sobre una misma línea recta. Y aquí podemos ver que el brazo número 3 se comportaría como un columpio a partir de estas ataduras que podemos ver aquí. Por lo tanto, las velocidades se proyectan de forma perpendicular a estos eslabones, por así decirlo. Y bueno, nos falta un centro de gravedad. Este es un centro instantáneo de velocidad, que aquí es donde se complica el tema, o sea, es un poco no intuitivo. ¿Por qué? Porque tenemos que proyectar una línea de 4 a 2 y tenemos que encontrarla. Entonces, vámonos con el triángulo de arriba. Tenemos que proyectar una línea de 4 a 1, entre la junta 4 a 1, que es la que está en el infinito, hacia la junta 1 a 2, que vendrá siendo esta, y aquí está la línea proyectada, y luego hacia 2 y 4, y aquí es donde continúa la línea. Aquí ya está presentada, pero supongamos que todavía no tenemos la línea que cruza. ¿Por qué? Porque la línea que cruza es la línea que está proyectada desde 4 a 3, desde aquí, hacia 3 y 2, hacia aquí, y luego continúa hasta 2 y 4, que es donde se junta, que es aquí en este centro. Este es otro centro. Pero como este centro está atado a un punto fijo, no lo vamos a usar. El que nos va a interesar es este para calcular la velocidad angular del brazo 3, y a partir de aquí podemos detectar todos los vectores. Bueno, otro método gráfico sencillo para determinar velocidades en el sistema es por medio de la relación de velocidad angular. La relación de velocidad angular es simplemente omega 4 entre omega 2 y me da una relación. Es para saber proporcionalmente la velocidad del punto A con respecto al punto B, por así decirlo. Esto se hace proyectando un vector imaginario desde las juntas que están atadas a tierra hacia esta línea que va a lo largo del eslabón 3, desde el punto A al punto B. A esta línea se le dice la línea de transmisión. Eso significa, por ejemplo, vamos a analizar esto. Yo proyecto un vector, este verde, hacia la línea de transmisión y me va a dar una velocidad una velocidad A'. Y esta misma, aquí vuelvo a proyectar de forma paralela hacia la línea de transmisión otro vector y me va a dar una velocidad B'. La velocidad en A' y la velocidad en B' son exactamente iguales. ¿Por qué? Porque están atadas a la misma línea de transmisión y por lo tanto están afectados por el mismo movimiento, y técnicamente tienen que ser exactamente iguales los cambios de posición de esos dos puntos A' y B' en ese momento. Entonces, si yo sé la distancia desde el origen 2 hasta A' y desde el origen 4 a B', yo puedo determinar la velocidad angular de cada uno de estos. Y si yo determino la velocidad angular de estos vectores imaginarios, yo por default estaría determinando la velocidad angular del brazo original, que vendrá siendo B del origen a y del origen a B, que es lo que estamos viendo aquí. Ahora, estos vectores imaginarios tienen un ángulo con respecto a su vector original, a su brazo original. En este caso vendrá siendo esto que no recuerdo bien la letra griega, creo que es... Bueno, por el momento le voy a decir V minúscula,
y mu. No recuerdo bien. Pero aquí el chiste lo que nos está diciendo es que la distancia de este vector primo es igual a la distancia del vector real seno de v, y la distancia del vector v' vendrá siendo la distancia real por el seno de mu, como se puede ver aquí. Lo que estoy haciendo es como hacer una especie de representación de este vector, pero en esta dirección y en esta dirección, para poder proyectar la línea de transmisión. Y lo que me está diciendo es que la velocidad en A' es igual a la distancia prima por la misma velocidad angular que se representaría sobre el eslabón A. Entonces, y estas dos velocidades entre A' y B' serían exactamente iguales. Por lo tanto, puedo igualar la ecuación de velocidad y me daría una especie de ecuación general para poder determinar todo el sistema, como se puede ver aquí. No solamente existen estos ángulos efectivos, también existen estos ángulos efectivos. Lo que me está diciendo es que si yo sé las distancias de este vector imaginario y este vector imaginario, yo puedo encontrar la relación de velocidad angular con el simple hecho de dividir las distancias, como se puede ver aquí. Si yo divido la distancia de A' entre B', me va a dar la misma relación que me está dando aquí. Por lo tanto, si yo sé, si yo determino cuál es la velocidad angular de uno, yo puedo determinar la velocidad angular del otro, y con esa velocidad angular del otro yo puedo sacar la velocidad vectorial del otro, para que no haya tanto problema. Y no solamente existe ese, también existe uno que está proyectado sobre la base, y como se puede ver, este es un centro instantáneo. Si yo mido esta distancia de aquí al centro instantáneo y esta distancia de aquí al centro instantáneo, también puedo determinar la relación de velocidad que existe entre A y entre B. Velocidad angular 2 y velocidad angular del brazo 4. ¿Sí? Como se puede ver aquí. Muy bien. Y bueno, pasamos al método analítico, que es un poco más complejo. No me voy a meter a tanto, no tiene mucho sentido que lo explique, porque las ecuaciones se explican prácticamente por sí solas. Aquí en la literatura se explicó cada uno de los vectores de los brazos se representan de esta forma: R2 más R3 menos R4 menos R1. Esto es simple convención, no tiene que ser menos y menos, puede ser R3 más R4 más R1 a la hora de tú representar los vectores matemáticamente en el plano complejo y en el plano real. Todo te tiene que, la suma de todos los vectores de R1, R2, R3, R4 te tienen que llegar a dar 0. Aquí esto lo hicieron simplemente por convención. De hecho, más adelante vamos a ver otra diferente, pero no pasa nada. De hecho, a mí me gustaría más que estuviera R2 más R3 más R4 más R1 y solo siempre te tiene que dar 0. ¿Por qué? Porque es un bucle. O sea, empiezan los eslabones y terminan donde empiezan. Terminan, por así decirlo, en el 0. La razón por la que ponen esto es porque termina desfasado en X. O sea, no terminas exactamente en el mismo lugar, por así decirlo. Pero bueno, esto lo podemos ver un poco más a detalle en el salón si alguien tiene dudas. El chiste es que si yo utilizo esta notación, yo lo represento de forma polar en el plano complejo y lo derivo para extraer su velocidad, para convertirlo en velocidad o la derivada de la posición con respecto al tiempo. Obtengo mi ecuación en el plano complejo de velocidad, la simplifico y resulta que esto vendrá siendo la velocidad angular 2 por el eslabón A, la velocidad angular 3 por el eslabón B y la velocidad 4 por el eslabón C, y su posición inicial, θ2, θ3, θ4, vectorialmente sería de esta manera: BA más B, B con respecto a menos B, y simplemente separándolo bien terminaríamos, y convirtiéndolo a la identidad de Euler nos daría esto. Repito, esto lo podemos ver un poco más a detalle en el salón porque no tiene caso que lo explique aquí. Me voy a revolver y realmente no es tan necesario. Simplemente es con que entiendan la proyección de los vectores desde aquí.
es más que suficiente y estas ecuaciones son perfectamente útiles para los problemas. Y bueno, si separamos de esta misma ecuación anterior lo imaginario de lo real, podemos separar dos ecuaciones que equivalen a W3. Yo nomás aquí en esta parte puse por ejemplo, quedaríamos con una ecuación con puros cosenos, que es la parte imaginaria, y con puros senos, que vendrá siendo la parte real. En este momento nomás utilicé la parte real, que es la parte de los senos, para W3 y W4. Y ya todo bien, o sea, esta misma ecuación que tengo acá atrás, administrada de esta misma manera, nos quedaría de esta forma, que vendrá siendo exactamente esta misma, simplemente transformada con la identidad de Euler, nos quedaría así de esta forma. La parte imaginaria y parte imaginaria y real, y parte como que esta ecuación es exactamente la misma que esta, simplemente la j la pasamos para acá y al multiplicar j por j tenemos j cuadrada, que es equivalente a menos 1, por eso es que aquí el menos en el seno, y la j por coseno que está aquí es exactamente lo mismo, pero esta es la ecuación que se utiliza para resolver analíticamente. Esto se ocupa más tiempo para desarrollar y no quiero hacer el video muy largo. Me gustaría, si tienen alguna duda, pues ya me preguntan en el salón y ya lo podemos hacer un poco más lento y más explicado. Y bueno, para el método de la manivela corredera es exactamente lo mismo, simplemente aquí se utiliza otra notación, es el R2 menos R3 menos R4 menos R1. Esto es también por simple convención a la hora de utilizar los signos. Y bueno, vamos a hacer un análisis un poco más a fondo sobre esta ecuación, más que nada para detectar de dónde salió este sistemita que estamos viendo aquí en el plano complejo. Podemos ver que tenemos una distancia en A, una distancia en B, una distancia en C y una distancia en D para conectar nuestro sistema de brazo. Por ejemplo, tenemos que R2 es un brazo que está ahí físicamente, R3 también, R4 que tiene una dimensión establecida de forma perpendicular hacia abajo, porque este brazo iría técnicamente hasta el infinito, pero se conectaría, lo vamos a analizar como si se conectara con la Tierra aquí sobre este plano. Para facilitarnos más las cosas, normalmente cuando vamos a analizar este tipo de sistemas, tenemos que poner sobre el plano X, sobre el eje X, tenemos que poner la dirección de la velocidad de nuestro bloque que se está moviendo. Esto haría que, por ejemplo, aquí tenemos que nuestro bloque está en esta dirección y pues simplemente alineamos X en esa dirección. Si nosotros tuviéramos un bloque diferente en otro sistema, así, y estuviera moviéndose en esta dirección, simplemente nos convendría a nosotros agarrar nuestro marco referencia y alinear X en esa misma dirección para facilitarnos más las cosas a la hora de hacer los análisis. Y bueno, aquí lo que quiero destacar es que aquí, como vemos, se eliminó teta 4, que vendría siendo correspondiente a este brazo. Se eliminó porque este brazo siempre, no importa qué tanto cambie teta 2, este brazo siempre va a permanecer con la misma distancia. R4 siempre va a medir lo mismo, por lo tanto es una constante y a la hora de derivar se vuelve 0. Y R1 va a estar cambiando. R1 depende de teta, ¿no? Porque pues literalmente mientras yo vaya moviendo teta 2, pues bueno, no es teta 2, mientras yo vaya girando esta pieza, pues esta distancia se va a ir achicando, se va a ir alargando dependiendo. Entonces es una variable y por lo tanto esta se va a transformar en una distancia d. Entonces a la hora de derivar, pues simplemente le ponemos nuestro puntito de que es la velocidad, es la razón de cambio que va a tener esta distancia conforme vaya avanzando nuestro brazo A, por así decirlo. Es por eso que se pasa así como una derivada. Y pues si nos damos cuenta, d' simplemente es la velocidad directamente de nuestro bloque sobre el eje X.
O sea, nuestra velocidad de cambio de esta distancia va a ser la velocidad de nuestro bloque. Y pues todo el otro brazo, el brazo A y el brazo B, pues simplemente se pasan como la notación normal que ya habíamos establecido en el plano complejo en 2 dimensiones, como ya está, dependientes obviamente de su respectivo ángulo. Y pasamos a lo que sigue. Esta ecuación está a la hora de separarla por Euler, por la identidad de Euler, vectorizada, imaginaria, en lo imaginario y lo real, en el plano complejo, nos quedaría de esta forma, lo cual se representa de esta forma. Y si separamos cada uno de estos componentes para su respectiva letra, nos quedaría así. Y bueno, si queremos despejar para omega 3, utilizamos la parte, en este caso se está utilizando la parte imaginaria, pero si nos genera un conflicto en la parte imaginaria, podemos despejar W omega 3 utilizando la parte real que vendrán siendo los senos. Esta es la ventaja de esto, que aquí podemos simplemente separar el sistema en 2 ecuaciones diferentes, la parte real y la parte imaginaria, y resolver para omega 3, ya sea en la parte imaginaria o en la parte real. Esto también lo podemos ver un poco más a detalle en el salón. De hecho, es mi idea, generar dudas con este video, hacer una especie de explicación muy general y que me pregunten en el salón para explicar mejor. Para la manivela corredera invertida, esto es un poco más complejo. Ok, nomás para aclarar un poco más este concepto. Aquí tenemos ya la función ya derivada, o sea, esta es la función de la velocidad de todo el sistema. Entonces, conforme va avanzando teta 2, pues van cambiando las posiciones y va cambiando las velocidades angulares. Aquí lo que nos está diciendo es que la longitud de B va a ir cambiando también, por eso es B punto o B', que es la derivada de la posición de B, la distancia de B. Y también a este tiene un componente polar que vendrá siendo teta 3. Eso significa que va cambiando la distancia de B con respecto al movimiento, y a la vez está cambiando, y esto también pues aquí también nos está dando que va a tener una posición de teta 3, por eso todavía tenemos que especificar el componente polar, a diferencia de acá, que acá va cambiando la distancia de, pero no tiene un componente polar, esto siempre va a estar en teta 0, entonces por eso no se especifica teta 3, 0, por eso no especifica. Esa es la razón por la cual aquí no tiene ningún componente polar y aquí sí tiene un componente polar. Existe una relación entre teta 3 y teta 4 que se le llama, creo que este es gamma, si no me equivoco. Pero aquí el chiste es que con este sistema, omega 3 y omega 4 son iguales. Pero bueno, como quiera, este sistema no se va a ver muy a fondo. El más importante vendrá siendo este porque son los ejercicios que tendrán que resolver. Y bueno, ¿qué más? Bueno, vamos a resolver un ejemplo rápido.